sobre la mirada local frente a los desafíos del cambio antrópico global. Adelante, Ricardo. Bueno, en primer lugar, agradecerles, ¿me escuchan? Sí. En primer lugar, agradecerles la invitación a Andrea a participar justamente de este foro. Como muchos ya lo han hecho, agradecerle a Andrea su fuerte participación en la lucha de la protección del ambiente, particularmente en la provincia de Mendoza, en el oeste argentino. Y mi contribución está centrada en la preocupación que tenemos los científicos, los investigadores en relación al recurso clave, el recurso vital que hace al crecimiento, que ha hecho al desarrollo socioeconómico de la región en que vivimos, de nuestra sociedad. Y todos sabemos que el agua cumple un papel fundamental para el desarrollo justamente de la región y que la provincia de Mendoza solo tiene entre un 4 y un 5% de su superficie cultivada, de su superficie irrigada, y esto se debe a una causa clave y fundamental, digamos. No es que los mendocinos no deseemos tener más superficie cultivada, mayor productividad, sino es que no tenemos más agua. El agua es el recurso clave, fundamental del desarrollo de la región. Y nos encontramos frente a una situación de extremada reducción, de extremada, digamos, falta de ese recurso vital para la región. ¿De dónde se genera ese agua? Y los mendocinos tenemos que agradecerle fundamentalmente a una cordillera que tiene hasta más de 5.000 metros de altura, 7.000 metros de altura algunos de sus picos, que es un fantástico, actúa como un fantástico dique natural, que el hombre, digamos, con toda la ingeniería actual, no podría desarrollar, no podría hacer algo tan perfecto como esa cordillera. Tiene la capacidad justamente de retener de las masas de humedad que vienen del Pacífico, la nieve en la alta cordillera, esa nieve acumularla en forma de glaciales para entregarla justamente en el momento en que más lo necesitamos, en el momento que nos hace falta el agua para la vida aquí en los valles de la provincia de Mendoza. Y cada año, digamos, cuando termina el periodo de nevadas, nos vamos a encontrar en los diarios de la provincia con noticias como esta, por ejemplo, la que hablan de una provincia que está sufriendo una sequía extraordinaria, donde la sequía, fundamentalmente en base a los registros históricos que tenemos, indican que ha sido la sequía más extensa que ha afectado a la región en los últimos 100 años. Hay una relación directa, y ya lo mencionó Pino Solana y lo mencionaron otras personas aquí en el foro, que está en relación a que el planeta está viviendo un proceso de calentamiento climático, un proceso de cambio climático, y que de acuerdo justamente al IPCC, otras de las instituciones globales de Naciones Unidas que fueron creadas para estudiar este proceso, indican que el calentamiento, ya su informe del año 2014, estamos esperando que se produzca en este año su nuevo informe. Ya hace 6 años, el informe del año 2014 establecía que el calentamiento en el sistema climático es inequívoco. Es decir, que en este momento no podemos estar discutiendo si la Tierra se está calentando o no se está calentando. Esta es una realidad con la que estamos viviendo. Y que desde la década de 1950 muchos de los cambios que se han observado no tienen precedente en los últimos decenios a milenios. Entonces, el pie de mi presentación es que tratemos de entender cómo este cambio climático global está afectando justamente el recurso básico, el recurso fundamental que tiene la provincia de Mendoza, sobre la cual ha sentado su desarrollo por varios siglos. Es así que tanto en la vertiente este, que nos toca a los argentinos, como en la vertiente oeste de la cordillera de los Andes, la nieve, esta nieve que se acumula en la cordillera, es la fuente de vida para más de 12 millones de personas que se encuentran distribuidas en los valles del este de Argentina, en todo lo que es Chile central, y que proveen el agua para el consumo doméstico, para la irrigación, para la industria, la generación hidroeléctrica y la recarga de acuíferos. Es justamente la nieve
de la cordillera, la que da vida justamente a nuestros sistemas. Pensando en esto, la comunidad científica está fuertemente preocupada en conocer cómo evoluciona ese recurso básico, ese recurso clave que tenemos en la cordillera, y tomando justamente la importancia que tiene el mismo, hemos puesto énfasis durante los últimos años en establecer mapas que muestren claramente cuál es la distribución de la nieve en la provincia de Mendoza. Cada una de las cuencas de las cuales se provee el agua de la provincia para los ríos de la provincia, cuál es la distribución en función de del número de días en los cuales la nieve se encuentra cubriendo las áreas de la alta cordillera. Y poder seguir a través de, en este caso, de imágenes satelitales o a través de las mediciones que se realizan, digamos, por ejemplo, a través de las instituciones científicas o de los departamentos de irrigación en la provincia, mostrar claramente que existe una relación muy marcada entre la información que procede tanto de una fuente como de otra fuente, y ver claramente que hay una tendencia negativa desde el año 2000, justamente en relación a la cantidad de nieve que tenemos en nuestra cordillera. Ese recurso vital, ese recurso clave que la cordillera de los Andes juega un papel clave y fundamental para retener de esas masas cargadas de humedad que vienen del Pacífico, está mostrando una reducción que vamos a ver está asociada justamente al cambio climático. Y el otro punto que me parece muy importante mencionar es que junto con la nieve, que provee un alto porcentaje, prácticamente más del 90% de la variabilidad interanual en el caudal de nuestros ríos está dada por la nieve, son los glaciares. Los glaciares cumplen un papel clave y fundamental en el hecho que en años de abundante precipitación, como fundamentalmente ocurrían en el pasado, tenían la capacidad de retener parte de la nieve para entregarla justamente a través del proceso de ablación, a través del proceso de derretimiento, entregarla fundamentalmente en esos momentos críticos en los cuales no hay nieve en cordillera, en los cuales el agua es clave y fundamental para el desarrollo nuestro y en el cual justamente el agua está escaseando. Lo que estoy mostrando son fotografías que muestran claramente cómo se han retraído los glaciares en nuestra provincia. Por ejemplo, si comparamos la fotografía del año 1914, este glaciar del Humo en la cuenca del río Atuel, la fotografía del año 1984, donde se muestra esa enorme retracción de más de 2 kilómetros de extensión de los glaciares, y la fotografía actual, que todavía muestra una situación más crítica, donde ese proceso de retracción está acelerado por estos cambios del incremento justamente en las temperaturas y la reducción de la precipitación a escala regional. La realidad es que cuando uno tiene la posibilidad de comparar las series históricas de la precipitación, del caudal de nuestros ríos y de la nieve en cordillera, aquí simplemente indicarles que la serie en azul representa el caudal de nuestros ríos y que la provincia de Mendoza y otras provincias del oeste argentino como San Juan han tenido digamos, la capacidad, debido a la inteligencia de la gente, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, que tuvieron la capacidad justamente de reconocer la importancia del agua en la región, de que la provincia cuente ahora que la región cuente ahora con series de más de 100 años de extensión. Esto claramente está evidenciando que ya hace más de 100 años la gente reconocía que el agua era el elemento clave para el desarrollo de la región. Y cuando uno compara justamente, aquí estamos viendo en línea azul cómo ha ido variando el caudal de nuestros ríos, y a partir del año 51 el Departamento General de Irrigación y otras instituciones comenzaron justamente a monitorear la nieve en nuestra cordillera, se ve fuertemente la enorme relación que existe justamente entre los años nevadores, en los cuales van a corresponderse a caudales abundantes, y los años de muy escasas precipitaciones que se van a asociar a caudales muy bajos en nuestro río, la importancia que tiene la nieve como un elemento clave y fundamental para entregar justamente esa fuente de agua sobre la cual hemos sentado el desarrollo de nuestra provincia. Y a su vez, mostrar aquí en este gráfico simple y sencillo que hay años en los cuales la nieve fue muy baja, donde solo tuvimos un 5%, por ejemplo, en el año 1968, un 5% del caudal, pero que un 5% de la nieve que cayó en cordillera, pero que el caudal de nuestros ríos estuvo cercano al 40%. Allí, justamente en esos años críticos, como lo dije anteriormente, en el cual la nieve es muy escasa, los glaciares que existen en la cordillera tienen justamente la capacidad de poder proveer
ese agua clave y fundamental que necesitamos los mendocinos. Lo que ocurre es que en el transcurso del tiempo y a partir del año 2010 se inicia en esta región de los Andes un ciclo enormemente seco, un ciclo como ustedes lo pueden ver aquí, a partir del año 2010, en todos los años las precipitaciones en la cordillera y por lo tanto el caudal de nuestros ríos estuvo por debajo del valor medio, de tal forma que comparando en un siglo de extensión nunca hemos tenido un periodo justamente tan seco como el que estamos viviendo en este momento. Es decir, el elemento clave y el elemento que es fundamental para el desarrollo está sufriendo una disminución, un elemento, digamos, que es algo que es muy importante para tener en cuenta fundamentalmente conociendo la importancia que tiene justamente el agua para la región. Y justamente cuando uno trata de visualizar hacia el futuro, qué es lo que va a ocurrir, se usan modelos justamente asociados al cambio climático global y que para las provincias de Mendoza, que se encuentra aquí la provincia de San Juan, muestran claramente que si comparamos cuáles van a ser los cambios climáticos entre lo que fue los finales del siglo XX y los que van a ser los finales del siglo XXI, es decir, el siglo que estamos viviendo, claramente van a identifican un aumento de las temperaturas sobre el sistema, sobre toda la región, pero con particular énfasis sobre nuestra cordillera. Y ese aumento de temperatura va a ser justamente mucho más intenso en la época de verano que en la época de invierno. Esto claramente evidencia que la nieve que se va a ir reduciendo en el tiempo va a estar a su vez sujeta a mayores temperaturas y por lo tanto ese derretimiento va a ser mucho más importante, más anticipado. No solo va a afectar justamente la nieve de nuestra cordillera, sino que también va a afectar los glaciares, porque justamente al tener mayores temperaturas el proceso de ablación que hace justamente al derretimiento de los glaciares va a aumentar y se va a intensificar, con lo cual nuestras reservas hídricas estratégicas en la cordillera van a ir disminuyendo lamentablemente como consecuencia de este proceso de calentamiento global que vive la provincia. Las tendencias de precipitación y fundamentalmente las de invierno, que son aquellas que están relacionadas a la depositación de nieve en nuestra cordillera, claramente muestran que en lo que va a ocurrir de este siglo, a medida que vayamos avanzando, y que ya comenzamos a verlo con esta sequía que tiene a la provincia prácticamente sumida en 10 años de emergencia hídrica, muestra claramente que esa tendencia va a perdurar, con lo cual justamente la precipitación nibia que alimenta los glaciares, que alimenta nuestros ríos, va a ir disminuyendo, haciendo que esa reserva hídrica estratégica que crea la cordillera de los Andes vaya disminuyendo en el tiempo. Cuando en base a estos modelos climáticos que establecen cuáles van a ser los cambios en las temperaturas y en la precipitación, hemos hecho unas proyecciones del caudal de los ríos de la región de Cuyo, del río San Juan, del río Mendoza, de los ríos más importantes de los cuales usamos para regadío en esta región. Y se ve claramente, si comparamos las barras verdes que representan el caudal actual de cada uno de estos ríos, comparado con distintos modelos climáticos de, por ejemplo, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad de Chile o de Brasil, que en general todos los modelos nos están indicando que el caudal a lo largo de este siglo va a ir disminuyendo. Y esto pone especial énfasis justamente en la importancia que tenemos que darle a los mendocinos a este recurso clave y ver cómo este recurso clave está siendo afectado y va a seguir siendo afectado justamente por este proceso de calentamiento global. Quiero antes de terminar, decir, lo que me parecía importante es poner justamente en evidencia este tema. Y que todo sea, en este momento inclusive hablamos que como consecuencia de la pandemia ha habido una especie de vuelta de la naturaleza, porque se han visto animales que han invadido ciudades, se ha visto que el aire se ha puesto más claro, que podemos ver el cielo, que podemos ver las estrellas, cosas que no se podían hacer desde hace mucho tiempo. Sin embargo, los estudios, por ejemplo, aquí está un estudio recientemente publicado que muestra la tendencia de la emisión de dióxido de carbono que hace justamente al calentamiento global de un país como China, que es el primer emisor,
y que muestra claramente que esto es lo que ha venido ocurriendo desde el año 2000 al año 2020, en que comienza la pandemia. Acá está el impacto de la pandemia en la energía, en el transporte, en la actividad industrial, y se muestra una disminución, una caída como consecuencia en las emisiones de dióxido de carbono, como consecuencia justamente de la pandemia. Pero las proyecciones son una pronta recuperación, es decir, volver a la situación normal muy pronto, posiblemente en 2 o 3 meses ya China vuelva a tener los mismos niveles de emisión, los mismos niveles de contaminación que venimos observando. Entonces, me parece importante hacer hincapié justamente en la nota de invitación de Andrea cuando nos hacía pensar, o nos quiere que pensemos justamente cuál va a ser el mundo del futuro luego de esta pandemia. Y todos los indicadores, por lo menos científicos, están mostrando que pronto, cuando pase esta pandemia, vamos a volver a situaciones similares a las anteriores, que es lamentable si no tenemos en cuenta que tomar la pandemia como un punto de inflexión, como un punto en el cual a las condiciones que estamos viviendo comencemos a pensar en un mundo, en un país, en una región que tenga en cuenta justamente el ambiente como ese que provee esos servicios ecosistémicos que son fundamentales para la vida de los seres humanos. A su vez es importante destacar cómo, por ejemplo, esta emisión del dióxido de carbono tiene una producción totalmente despareja dependiendo justamente entre los países ricos o las clases más ricas y los pobres. Así, esta emisión, digamos, la consecuencia de esta disminución de la precipitación nivel en la cordillera, del aumento de la retracción de nuestros glaciares, está dado por ese incremento de dióxido de carbono, en el cual el 10% de la población más rica del mundo es la que contribuye con el 50%. Mientras que los pobres, es decir, el 50% de la población más pobre, solo contribuye con el 10%. Es decir, este problema, que es un problema ambiental, está asociado a un problema social, un problema global, y cierro usando justamente este segmento de Laudato Si, en el cual Francisco tan hábilmente indica que el cambio climático no es solo un problema de dióxido de carbono, de aumento de temperatura, sino que tiene dimensiones ambientales, sociales, económicas, distributivas y políticas, y que los peores impactos seguramente van a recaer en los países más pobres. Muchas gracias.